En la noche de mi boda, mi esposa me confesó que me había engañado y que mi hijo no era mío. Pero entonces, por un giro del destino completamente absurdo, descubrí que mi hijo compartía conmigo un tipo de sangre extremadamente raro, RH negativo. A espaldas de mi esposa, me hice en secreto una prueba de paternidad. Los resultados me dejaron en shock. Una coincidencia de ADN del 99%. Andrew tenía un vínculo sanguíneo conmigo sin lugar a dudas. Pero si no era mi hijo, ¿quién demonios era su verdadero padre? Mi mente comenzó a correr. El estómago me dio un vuelco. ¿Podía ser posible? Un pensamiento horrible se coló en mi cabeza y me dejó con náuseas. ¿Acaso Simon Swift era el padre de Andrew Swift? La llamada llegó de repente, rompiendo mi paz matutina. Habla el hospital infantil. Su hijo tuvo un accidente en la escuela. Se cayó, se golpeó la cabeza y perdió mucha sangre. Necesita una transfusión con urgencia. Por favor, venga de inmediato. No sentí preocupación ni rabia, sino fastidio. Deberían llamar a la madre, dije con frialdad. Además, soy RH negativo. ¿De qué sirve llamarme? ¿Acaso su hospital no tiene banco de sangre? Estaba a punto de colgar cuando noté que Roger, mi chofer, me lanzaba una mirada atónita, juzgadora. Podía leer sus pensamientos con claridad. ¿Qué clase de padre responde con tanta indiferencia al saber que su hijo está herido? Pero la verdad era simple. Andrew no era mi hijo. Beatrice Moore, mi esposa, ya tenía 3 meses de embarazo cuando nos conocimos. Se casó conmigo llevando en el vientre al hijo de otro, y yo lo acepté. No era más que un reemplazo patético. ¿Qué clase de padre es usted? La voz del doctor al teléfono se volvió más aguda, cargada de frustración. Si tuviéramos sangre de su tipo, ¿por qué cree que lo llamaríamos? Ya analizamos a Andrew. Es RH negativo, igual que usted. Venga ahora mismo. La llamada terminó abruptamente, dejándome paralizado por la incredulidad. ¿Andrew también era RH negativo? ¿Cómo podía ser solo una coincidencia? Roger carraspeó con suavidad. Simon, es solo un niño. Los niños se lastiman, es parte de crecer. Tal vez ha sido algo duro con él, pero ahora lo importante es su salud. No soy su padre. Solté sin pensarlo, más fuerte de lo que debía. Me arrepentí al instante y bajé la voz. Perdón, Roger. No quise estallar. Vamos al hospital. Después de la transfusión, Andrew se quedó dormido. Por primera vez, me encontré observando su rostro con detenimiento, sorprendido por el parecido tan evidente que tenía conmigo. Roger se acercó en silencio, su voz baja pero sincera. Simon, no puedes negarlo. Andrew es igualito a ti. Un pánico repentino me recorrió el cuerpo. Me giré hacia el médico, desesperado. ¿Puede hacerme una prueba de paternidad aquí? El doctor me miró confundido. ¿No es suficiente prueba que compartan el mismo tipo de sangre? No basta. Solo dígame, ¿pueden hacerla o no? Aquí no podemos realizarla, respondió despacio, todavía con la mirada desconfiada. Pero podemos enviar las muestras al hospital central, en el centro. Los resultados tardan 3 días. Sin dudar, me arremangué. ¿Necesitan sangre o cabello? Hagámoslo ahora mismo. Observé atentamente cómo tomaban nuestras muestras y las sellaban. Solo entonces apareció Beatrice, con los ojos hinchados y rojos, las mejillas aún marcadas por lágrimas recientes. Inmediatamente, maestros y autoridades escolares se agolparon a su alrededor para disculparse y consolarla. Yo solo le lancé una mirada helada, me volví hacia Roger y dije, vámonos. Era la hora del almuerzo cuando salimos del hospital. Me sentía inquieto, necesitaba algo más fuerte que la comida de la cafetería, así que le pedí a Roger que me acompañara a un restaurante. En cuanto llegó el alcohol, me serví un vaso y lo bebí de un trago. Cualquiera podía ver que estaba intentando ahogar mi confusión. Simon, tranquilo, dijo Roger con cautela. Vas a terminar haciéndote daño si sigues bebiendo así. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus próximas palabras. ¿Estás absolutamente seguro de que Andrew no es tu hijo? Porque esto del tipo de sangre es demasiado raro. Pero no era solo el tipo de sangre. Hoy, al observar de verdad el rostro de Andrew por primera vez, una sensación inquietante se instaló dentro de mí, en lo más profundo. El pánico comenzó a recorrer mis venas. Me erizaba la piel. Beatrice y yo fuimos emparejados por nuestras familias. Al principio, ella me agradaba lo suficiente. Todo fue muy rápido. Nuestras familias estuvieron de acuerdo y mi madre no tardó nada en entregar la dote. La boda se organizó con urgencia, apenas 2 semanas después de conocernos. Fue un clásico matrimonio arreglado a la carrera. Entonces, a pocos días de la ceremonia, Beatriz me confesó que ya estaba embarazada de 3 meses. La noticia me cayó como un rayo, me dio vuelta el mundo. Durante varios días antes de la boda, me ahogué en alcohol, atormentado por la duda. Al final, decidí enterrar la verdad y casarme con ella de todos modos. No fue por amor, sino porque a mi madre le acababan de diagnosticar cáncer de cuello uterino.
No podía arriesgarme a romperle el corazón. Desde ese momento, traté a Beatriz con una frialdad total. Después de que Andrew nació, jamás lo cargué ni jugué con él. Su existencia era una burla para mi orgullo como hombre. Oírlo llamarme papá solo hacía que el cuchillo se clavara más hondo en mi pecho. Ahora tenía 3 años, ya asistía al preescolar, y sin embargo, nunca lo había llevado a un parque ni jugado a la pelota con él. Cada vez que se me acercaba, le gritaba con rudeza, haciéndolo huir asustado, y jamás sentí ni una pizca de culpa. No era mío, así que no era mi responsabilidad. Para ser sincero, muchas veces me consideré generoso solo por tolerar su presencia. La ansiedad me devoraba por dentro. Si Andrew no era mío, ¿por qué compartía mi tipo de sangre? ¿Por qué se parecía tanto a mí? 3 días pasaron volando. Andrew ya había sido dado de alta. Al final solo fue una herida pequeña. Necesitó apenas 3 puntos. Durante esos 3 días, no pregunté ni una sola vez por su estado, y Beatriz tampoco se molestó en darme noticias. En cuanto salí del trabajo, me dirigí directo al hospital para recoger los resultados del test. Llevé a Roger conmigo. Entre todos mis colegas, él era quien mejor me conocía, ya que me llevaba a todas partes cada día. Además, él sabía del examen. También lo llevé porque estaba hecho un manojo de nervios y no me atrevía a enfrentar el resultado solo. Cuando la enfermera me entregó el sobre sellado, no lo abrí enseguida. En su lugar, Roger y yo fuimos a una cafetería cercana. Solo después de pedir y sentarnos, rompí el sello, con las manos temblando levemente por los nervios. Roger se inclinó de inmediato, ansioso, mientras yo desplegaba el papel. En cuanto vio el resultado, su rostro se iluminó con una enorme sonrisa de felicitación, pero mi reacción fue todo lo contrario. Sentí que el corazón se me paralizaba en el pecho. Un escalofrío helado me subió por la espalda. Me quedé mirando, en estado de shock, las palabras que eran imposibles de malinterpretar. Probabilidad de paternidad, mayor al 99.99%. Andrew era, sin duda alguna, mi hijo biológico. Y sin embargo, ese resultado, en lugar de darme alivio, me golpeó con una fuerza nauseabunda. Era imposible, inaceptable. La cabeza me daba vueltas, me sentía desorientado, sin aliento, aturdido. La voz me temblaba mientras murmuraba, como en trance: No puede ser. ¿Dónde demonios salió todo mal? Mira, clarito como el agua. No hay error, dijo Roger con una gran sonrisa. Simon, deja de torturarte. Andrew es tu viva imagen. Tienen el mismo tipo de sangre, y ahora hasta el ADN. ¿Qué más quieres? Te digo que no es mío. No puede ser mío, insistí con firmeza, el rostro endurecido. Beatrice y yo nos conocimos en una cita a ciegas organizada por nuestras familias. Nos casamos 2 semanas después y apenas sabíamos nada el uno del otro. Apenas unos días antes de la boda, me confesó que ya tenía 3 meses de embarazo. Y la línea de tiempo lo confirma, continué con amargura. Andrew nació solo 7 meses después de nuestra boda. Le dijimos a todos que fue prematuro, pero nació a término. La mandíbula de Roger cayó abierta, los ojos se le agrandaron. Claramente su mente estaba girando tan rápido como lo había estado la mía hacía poco. Pasaron varios minutos incómodos antes de que por fin se atreviera a hablar de nuevo, con voz vacilante. Simon, ¿estás completamente seguro de que no lo sabías desde antes? O sea, ¿es posible que la hubieras conocido antes, que la dejaras embarazada y luego lo olvidaras? Le lancé a Roger una mirada fulminante. Dime la verdad, ¿tú podrías olvidar por completo a alguien con quien estuviste solo 3 meses atrás? Sin esperar respuesta, me puse de pie bruscamente. Tiene que haber un error. Voy a hacerme otra prueba. Espera. Roger me agarró de la manga. Simon, por favor no te enojes por lo que voy a decir. Mira, añadió con cautela, bajando la voz como si fuera a soltar una verdad incómoda. ¿Y si el problema no es la prueba en sí? Piénsalo bien. Andrew se parece a ti. Comparten un tipo de sangre rarísimo y tú mismo viste cómo sellaban las muestras. La posibilidad de error es casi nula. Y ya que estás seguro de que Beatriz ya estaba embarazada antes de conocerte, ¿hay alguna posibilidad de que Andrew sea hijo de tu hermano? Entendí de inmediato lo que insinuaba, pero eso también era imposible. Dejando de lado el hecho científico de que un sobrino y su tío nunca tendrían un 99.99% de coincidencia genética, había una razón mucho más simple. No tengo hermanos, dije con frialdad, solo una hermana. Roger parpadeó, sorprendido, cambiando de tema rápidamente. Ah, ¿no tienes hermanos? Entonces, ¿qué tal tu pa...? Se detuvo a mitad de la frase, el rostro enrojeciéndose de vergüenza. Claramente había cruzado la línea. Mi papá murió hace 8 años, dije mirándolo con desaprobación. Lo siento mucho, Simon. No fue mi intención, balbuceó Roger, agitando las manos en señal de disculpa. No respondí. En lugar de eso, fruncí el ceño con fuerza y me refugié en el fondo de mi vaso. Roger,
Sin embargo, seguía montado en su tren de teorías disparatadas, cada una más descabellada que la anterior. Simon, ¿en los meses antes de la boda llegaste a visitar algún establecimiento cuestionable? Ya sabes, a veces pasan cosas, un descuido y luego tosió con incomodidad. La protección es clave, ¿no? Si tuviste algún desliz, tal vez alguna de esas chicas quedó embarazada y después levantó las manos en señal de rendición al ver que mi mirada se endurecía aún más. Oh, espera, Simon. ¿Alguna vez donaste, muestras de ADN? Solo pude quedarme viéndolo, completamente mudo. La imaginación de Roger era impresionante, absurda hasta el agotamiento. Finalmente captó la indirecta de mi mirada asesina y cerró la boca. Puede que yo no fuera ningún santo, pero jamás había sido de andar por ahí con cualquiera. En cuanto a relaciones pasadas, sí, salí seriamente con 3 mujeres antes de casarme, pero ninguna desapareció misteriosamente ni se operó la cara para reaparecer como Beatriz. En resumen, la situación me tenía completamente desconcertado. Ya que no podía resolver esto por mi cuenta, decidí que la única salida era enfrentar a Beatriz directamente. Cuando regresé a casa, Beatriz estaba ocupada acostando a Andrew. Solo después de que él se quedó dormido, salí del estudio. Beatriz pareció darse cuenta de que algo pasaba y se unió a mí en silencio, en la cocina, sentándose en el sofá. La miré directamente, mi voz helada y firme. ¿Quién es el verdadero padre de Andrew? Nunca lo has mencionado. Ella alzó una ceja. ¿Desde cuándo te importa Andrew? Llevamos casi 4 años de casados y de repente te interesa el tema. No podía quitarme de encima la sensación de que se estaba burlando de mí, como si disfrutara de algún chiste privado a mi costa. Su voz cambió de tono, se volvió más dura, con un toque amargo, y ahora, con esa prueba de ADN quemándome el bolsillo, sus palabras se sentían como una provocación deliberada, como si me las estuviera restregando en la cara. No estás respondiendo mi pregunta, solté con impaciencia. Quiero una respuesta directa. El otro día en el hospital, yo le di sangre. Tal vez no lo sabías, pero soy RH negativo. ¿Y adivina qué? Andrew tiene exactamente el mismo tipo de sangre raro. Y últimamente, todo el mundo dice que se parece muchísimo a mí, como si fuera mi maldito clon. Mientras hablaba, vi un destello de comprensión en sus ojos. Me miró de una forma extraña por un momento, antes de soltar una risa sarcástica, casi burlona. Espera, ¿de verdad crees que Andrew es tuyo? ¿No te dije claramente antes de la boda que ya tenía 3 meses de embarazo? Entonces explícame esto. Perdí completamente la paciencia. Saqué los resultados de la prueba de ADN y los arrojé sobre la mesa entre nosotros. Simon, ¿te hiciste una prueba de paternidad a escondidas sin siquiera decirme nada? ¿En qué estabas pensando? Beatriz agarró los resultados de la mesa. Su expresión cambió de inmediato. Beatriz miró los resultados de la prueba por lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Su rostro pasó por una serie de emociones que no pude descifrar. Sorpresa, miedo y algo que se parecía mucho al alivio. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí, tenía lágrimas en los ojos. Simon, necesito contarte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, susurró, su voz quebrada. Y por favor, no me interrumpas hasta que termine. Algo en su tono hizo que me quedara callado. Se puso de pie, caminó hasta la ventana y se quedó allí con la espalda hacia mí por un momento antes de continuar. ¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de tu prima Laura? Hace 4 años. Fue en mayo, 2 meses antes de que nuestras familias nos presentaran oficialmente. Fruncí el ceño tratando de recordar. Laura, sí, su fiesta de cumpleaños. Fue una noche terrible para mí. Acababa de romper con mi novia de 2 años y me emborraché como nunca en mi vida. Roger tuvo que llevarme a casa porque yo ni siquiera podía caminar derecho. Estabas muy borracho esa noche, continuó Beatriz sin voltearse. Tan borracho que cuando me despertaste a las 3 de la mañana llamando a mi puerta, apenas podías mantenerte en pie. Mi sangre se heló. ¿Qué estaba diciendo? Yo era amiga de Laura desde la universidad. Me quedé a ayudar a limpiar después de la fiesta, y Laura me pidió que me quedara a dormir porque era muy tarde. Estaba en el cuarto de huéspedes cuando llegaste. Se giró para mirarme, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Me dijiste que no podías recordar dónde estaba tu habitación en la casa de tu prima. Estabas llorando, Simon. Hablabas de tu exnovia, de lo solo que te sentías, de cómo nadie te amaba realmente. Te ayudé a llegar a la habitación correcta, pero tú me pediste que no me fuera. Me suplicaste que me quedara porque no querías estar solo. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Fragmentos borrosos de esa noche comenzaron a filtrarse en mi memoria como pedazos de un rompecabezas. Una chica con cabello castaño, una conversación en susurros, la sensación de no estar solo. Una cosa llevó a la otra, continuó Beatriz. No fue planeado, Simón. Simplemente pasó.
Tú estabas vulnerable. Yo estaba... Bueno, siempre me habías parecido atractivo cuando te veía en las reuniones familiares. Esa noche me sentí como si realmente me necesitaras. ¿Por qué no me dijiste nada al día siguiente? Logré articular, aunque mi voz sonaba extraña hasta para mí, porque cuando desperté ya te habías ido. Y cuando traté de buscarte, Laura me dijo que habías vuelto con tu exnovia. Pensé que lo nuestro había sido solo una noche de rebote, algo que querrías olvidar. La habitación parecía más pequeña de repente. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, tratando de procesar todo. Entonces, cuando nuestras familias nos presentaron 2 meses después, comencé. Yo ya sabía que estaba embarazada, terminó ella. Y tú me miraste como si fuera una completa extraña. Actuabas como si nunca me hubieras visto en tu vida. Eso me dolió más de lo que puedes imaginar. Pero, ¿por qué mentiste? ¿Por qué me dijiste que ya estabas embarazada cuando nos conocimos? Beatrice se sentó pesadamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Porque tenía miedo, admitió. Tenía miedo de que si te decía la verdad, pensaras que estaba tratando de atraparte, que había planeado todo desde el principio. Y cuando vi cómo reaccionaste cuando te dije que estaba embarazada, cuando vi la frialdad en tus ojos, supe que había tomado la decisión correcta al mentir. ¿La decisión correcta? Exploté. Beatriz, ¿tienes idea de lo que he pasado estos 3 años? ¿De cómo he tratado a Andrew? ¿De cómo me he odiado a mí mismo por criar al hijo de otro hombre? Lo sé, gritó de vuelta poniéndose de pie. ¿Crees que no he visto cómo tratas a tu propio hijo? ¿Crees que no me parte el corazón cada vez que Andrew pregunta por qué papá no quiere jugar con él? ¿Por qué papá no lo abraza? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me detuve en seco, el peso de todo lo que había hecho, todo lo que no había hecho, cayendo sobre mí como una montaña. He intentado decirte la verdad cientos de veces, continuó, su voz más calmada pero aún temblorosa. Pero cada vez que veía cómo me mirabas, con ese desprecio, con esa frialdad, no podía. Tenía demasiado miedo de que fuera peor si sabías la verdad. Me dejé caer en el sofá junto a ella, sintiéndome más vacío de lo que me había sentido en toda mi vida. Andrew es mío, murmuré, más para mí mismo que para ella. Todo este tiempo Andrew ha sido mío. Sí, susurró Beatriz, siempre ha sido tuyo, en todos los sentidos. Permanecimos en silencio por un largo momento, procesando el peso de esta revelación. Finalmente, levanté la vista hacia ella. ¿Me perdonas?, pregunté. Por todo, por no recordarte, por tratarte como una extraña, por ser el peor padre que Andrew podría haber tenido. Beatriz me miró con una expresión que no pude descifrar al principio. Luego, lentamente, extendió su mano y tomó la mía. Simon, si tú puedes perdonarme por mentirte todos estos años, entonces sí, te perdono. Sentí como si respirara por primera vez en años. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Era como si hubiera despertado en un universo paralelo, donde todo se veía igual pero significaba algo completamente diferente. Andrew seguía siendo el mismo niño de 3 años que corría por la casa, pero ahora cuando lo miraba, en lugar de resentimiento, sentía, bueno, no estoy seguro de cómo llamarlo, orgullo, amor, terror absoluto. La primera mañana después de la revelación, me desperté más temprano de lo usual. Beatriz aún dormía a mi lado, algo que no había pasado en meses. Normalmente, uno de nosotros se las arreglaba para irse a la cama antes que el otro, evitando estos momentos íntimos. Pero anoche habíamos hablado hasta muy tarde, llorando, disculpándonos, tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Me dirigí a la cocina para hacer café, y allí estaba Andrew, sentado en su silla alta, tratando de alcanzar la caja de cereal que estaba demasiado alta para él. Normalmente, yo habría seguido de largo, dejando que se las arreglara solo o esperando a que Beatriz se despertara, pero esta vez me detuve. ¿Necesitas ayuda?, le pregunté, y mi propia voz me sonó extraña. Andrew me miró con esos ojos grandes y brillantes que ahora sabía que había heredado de mí, y asintió tímidamente. Bajé la caja y le serví el cereal en un tazón. Cuando le puse la leche, derramé un poco en la mesa. «Papá hizo un desastre», dijo Andrew, y por primera vez en años no me encogí cuando me llamó papá. En lugar de eso, me reí. «Sí, papá es un desastre», le dije, limpiando la leche, «pero estoy aprendiendo». No sé si entendió lo que quise decir, pero me sonrió de una manera que hizo que algo dentro de mi pecho se apretara dolorosamente. Esa tarde, cuando volví del trabajo, encontré a Beatriz en el jardín viendo a Andrew jugar en su caja de arena. Me senté junto a ella en el banco que había comprado cuando nos mudamos aquí, pero que nunca había usado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó sin mirarme. «Como si fuera la primera vez que veo mi propia vida», admití. «Y honestamente, no me gusta lo que veo». «Podemos cambiarlo», dijo suavemente. «Si quieres, si realmente quieres». «No sé cómo ser padre», confesé. «No sé cómo ser esposo».
He pasado tanto tiempo construyendo muros que no sé cómo derribarlos. Nadie sabe cómo ser padre al principio, me recordó. Y en cuanto a ser esposo, bueno, tal vez podemos aprender juntos, como si fuera la primera vez. Esa noche, cuando llegó la hora de acostar a Andrew, Beatrice me preguntó si quería ayudar. Normalmente yo desaparecía en mi estudio durante la rutina nocturna, pero esta vez asentí nerviosamente. Andrew ya estaba en pijama, sentado en su cama con un libro en las manos. ¿Papá me lee un cuento?, preguntó, y juro que mi corazón se detuvo. Me senté al borde de su cama, tomé el libro con manos temblorosas y comencé a leer. Era sobre un oso que había perdido a su familia y tenía que encontrar el camino a casa. A mitad del cuento, Andrew se acurrucó contra mi brazo y tuve que detenerme porque mi voz se quebró. ¿Estás bien, papá?, preguntó con esa preocupación genuina que solo los niños pueden mostrar. Sí, logré decir. Solo estoy muy feliz de estar aquí contigo. Yo también estoy feliz, murmuró, ya medio dormido. Cuando terminé el cuento y Andrew se quedó dormido, me quedé allí sentado por unos minutos más, solo viéndolo respirar. Beatrice apareció en la puerta. ¿Cómo se sintió?, susurró. Como si hubiera estado ciego toda mi vida y finalmente pudiera ver, le dije. Las semanas siguientes fueron un proceso de aprendizaje constante. Hubo retrocesos, por supuesto, viejos hábitos que eran difíciles de romper, momentos donde mi primera reacción seguía siendo la frialdad o la distancia, pero cada vez, Beatrice o Andrew, o ambos, me recordaban gentilmente que las cosas habían cambiado. Un sábado por la mañana, 2 meses después de la revelación, Andrew corrió hacia mí con una pelota en las manos. ¿Papá quiere jugar?, preguntó, y esta vez no hubo hesitación en mi respuesta. Claro que sí, le dije, y salimos al jardín. Mientras jugábamos, Beatrice nos observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo de una manera que no había visto en años. Roger pasó por la casa para dejar unos documentos y se quedó unos minutos viéndonos jugar. Simon, me dijo antes de irse, no sé qué pasó, pero finalmente pareces feliz. Esa noche, después de acostar a Andrew, algo que ahora hacíamos juntos todas las noches, Beatrice y yo nos sentamos en el sofá con una copa de vino. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dije. Durante todos estos años pensé que estaba protegiendo mi orgullo, manteniendo mi distancia porque no quería encariñarme con el hijo de otro hombre, pero en realidad me estaba protegiendo del amor. Tenía miedo de amar a Andrew y perderlo. Tenía miedo de amarte a ti y que me dejaras. Y yo tenía miedo de que si sabías la verdad, nos rechazaras por completo, admitió. Así que construimos esta vida basada en el miedo y las mentiras. Pero ya no más, dije tomando su mano. Ya no más mentiras, ya no más miedo, ya no más, acordó. Y cuando me besó, fue como si fuera la primera vez. Esa noche, por primera vez en nuestros 4 años de matrimonio, hicimos el amor como 2 personas que realmente se conocían, como 2 personas que habían elegido estar juntas, no por obligación o conveniencia, sino porque querían construir algo real. A la mañana siguiente, me desperté con Andrew saltando en nuestra cama. Papá, mamá, es domingo, ¿podemos hacer panqueques? Y por primera vez en mi vida, la palabra podemos no me sonó como una carga, sonó como una promesa.